Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste un nuevo iPhone, seguramente quieres cuidarlo y evitar que las personas te lo roben. Y en este video te estaré enseñando varios trucos y tips para evitar todo eso y mucho más. Así que, comencemos. Hablemos primero sobre lo que tienes que hacer para evitar que si un ladrón agarra tu teléfono, apague entonces la conexión a datos o Wi-Fi. Y para poder hacer eso es sumamente fácil, ya que entonces vamos a ir aquí a la parte de configuración. Vamos a ir a la parte a bajar un poco donde dice Face ID y código o Touch ID y código. Entramos aquí, colocamos nuestro código y lo que tenemos que hacer es bajar un poco hasta encontrar la parte que nos permite decirle que si podemos controlar el centro de control desde cuando el teléfono esté desbloqueado. Y eso es lo más importante para que entonces cuando apaguemos esto, cuando tu teléfono esté bloqueado, ese posible ladrón no podrá entonces acceder al centro de control para entonces poder activar el modo de avión, ya que seguramente eso es lo primero que hará ese ladrón al tan pronto agarre tu teléfono. También si quieres proteger un poco más de tu privacidad si agarran tu teléfono, también puedes ir aquí a la parte del centro de notificaciones y apagar esa función cuando tu teléfono esté bloqueado, para que entonces esa persona tampoco pueda ir a la parte de tus notificaciones. Y también puedes ir aquí a la parte de los widgets para que tampoco pueda ir ahí, tampoco usar las actividades en vivo, tampoco Siri, ni nada por el estilo, ni los controles de tu casa, para que entonces puedas tener un poco más de control cuando esa persona agarre tu teléfono. Lo segundo que un ladrón seguramente hará con tu teléfono, si logra entonces agarrarlo, será entonces conectarlo directamente a una computadora para poder borrarlo, pero de una forma también podemos tener un poco más de control a la hora de evitar y restringirle acceso a esa persona. Y también vamos a ir a la parte aquí de Face ID y código y bajamos aquí hasta la parte de accesorios y asegúrate de tener apagado esta función, para que entonces cuando esa persona conecte el teléfono a la computadora para intentar borrarlo, le va a salir un mensaje que se tiene que desbloquear el teléfono para entonces permitir la conexión de diferentes accesorios como un cable a una computadora, para que entonces esa persona no pueda borrar el teléfono. Lo tercero que tienes que activar en tu iPhone para poder evitar los robos es entonces activar la parte de compartir la ubicación, para que entonces utilizando otros dispositivos o por ejemplo yendo a una página web puedas monitorear la ubicación de tu teléfono y entonces puedas tener un poco más de éxito posible de rescatar tu teléfono robado. Y para poder activar eso vamos aquí a la parte de configuración, bajamos un poco hasta la parte de privacidad y seguridad, activamos aquí la parte de localización y vamos aquí a la parte de compartir mi ubicación y nos tenemos que asegurar de activar esta parte de buscar mi iPhone. Y aquí vamos a activar estas tres opciones, la de buscar mi iPhone y también la parte de la red de encontrar. Y eso es bien importante, ya que si tu teléfono robado pasa cerca de otro dispositivo de Apple, otro iPhone o otro dispositivo de esta compañía, el teléfono podrá enviar automáticamente la ubicación para que entonces se pueda visualizar en otro dispositivo o en la web. Y entonces esta parte también bien importante, cuando el teléfono le queda muy poca batería, que entonces comparta su última ubicación para que entonces tengas un poco de más éxito de poder encontrar tu teléfono robado en este lugar donde esté ese ladrón. Ahora bien, es sumamente importante que cuando estés utilizando esta función de rastrear el iPhone, te asegures de compartir la ubicación exacta y precisa, ya que entonces vas a incrementar tus chances de poder encontrar tu teléfono. Y para poder hacer eso vamos a ir a la parte aquí de privacidad y seguridad, la parte de localización y bajamos un poco hasta encontrar la parte de encontrar, le damos ahí y le decimos que al usar la aplicación y que entonces se comparta la ubicación precisa, para que entonces puedas encontrar tu teléfono con mayor precisión donde sea que esté. Por ejemplo, digamos que tu teléfono fue robado, puedes ir entonces a cualquier navegador y entonces ir a la parte de iCloud.com para entonces utilizar la función de rastreo de tu teléfono. Vamos a ir aquí activando esta parte de continuar aquí en la parte de iCloud y entonces estaremos viendo cómo usar la función de encontrar directamente en la web. Una vez estemos en esta parte principal de iCloud.com, apretamos aquí la bandeja de aplicaciones y apretamos la parte de buscar, para que entonces podamos ver la ubicación precisa de nuestro teléfono. Y aquí entonces estoy en la parte de buscar, le doy aquí a todos los dispositivos y puedo buscar mi teléfono y puedo ver que entonces efectivamente dónde es que está, para que entonces pueda saber, ¿verdad?, la ubicación precisa donde es que se encuentra. Puedo apretar el botón de reproducir sonido, marcarlo como perdido, así que no importa que no tengas acceso a tu teléfono,
teléfono después de que tengas acceso a un portal web, como por ejemplo desde una tableta o tu computadora, vas a poder ver la ubicación de tu teléfono. Anteriormente vimos cómo entonces puedes activar esta función de buscar mi iPhone para que puedas ver la ubicación constantemente, pero es muy importante que leas aquí la parte de las letras pequeñas, y es que lo bueno de esta función es que vas a poder ver la ubicación de tu iPhone aun cuando esté en el modo de ahorro de batería o aun cuando la pantalla, el teléfono esté apagado. Así que es una función sumamente útil, ya que si ese ladrón apaga el teléfono, como quiera va a poder seguir transmitiendo la ubicación hasta que le quede batería, para que pueda seguir viendo dónde es que está tu teléfono. Obviamente sabemos que lo más importante es poder encontrar tu teléfono, pero digamos que por ejemplo no vas a tener ningún éxito de poder rescatar tu dispositivo. Algo muy importante que puedes activar para proteger a tu información privada de tu teléfono es yendo aquí a la parte de Face ID y código. En la parte de configuración escribimos nuestro código y entonces bajamos aquí hasta la parte final, y entonces aquí podemos activar esta función que nos dice que si el teléfono se intenta desbloquear más de 10 veces, pues entonces se va a poder borrar automáticamente todo lo que está en el dispositivo, para que entonces si por lo menos no puedes rescatar tu iPhone, pues entonces que no haya ninguna información privada en ese dispositivo, para que ese ladrón no pueda extraer nada. Luego de esos trucos para poder proteger aún más tu iPhone, te quiero contar algunas cosas bien importantes de la seguridad de tu teléfono de Apple. Y es que lo más importante de todo es que, digamos que por ejemplo roban tu teléfono, ese ladrón no podrá entrar a tu dispositivo aún si logra borrarlo, ya que para poder activar tu iPhone es necesario utilizar la contraseña de tu cuenta de Apple. Así que si en realidad te roban el teléfono, te están haciendo un daño a ti, y ese ladrón no podrá reactivar nunca más ese dispositivo, ya que es necesario que se utilice tu contraseña de Apple. Así que de esa manera por lo menos Apple protege tu información privada y el futuro del uso de ese teléfono. En fin, nadie quiere que le roben su iPhone, pero por lo menos con estos trucos vas a poder mitigar y reducir los chances de que alguien agarre tu teléfono, y de también incrementar los chances de poder encontrarlo luego de un robo. Así que espero que este video te haya funcionado para ti, y si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos como este, y compártelo con tus amigos y familiares para que también estén más seguros con su dispositivo. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.